Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular, este segmento de los profesionales de la salud visual. Un programa dedicado a todo lo que es nuevo, novedoso, revolucionario en lo que concierne la tecnología de la optometría o la oftalmología, pero también los conceptos más básicos y fundamentales que hacen de nuestra profesión algo excepcional, porque siempre podemos ayudar de alguna manera a nuestros pacientes, ya sea con gotas, con gafas, con cirugía, con tratamientos. iCaps se dedica a comunicar generosamente estos conocimientos para que todos sean copartícipes y lleven estos conocimientos para el bienestar de nuestros pacientes. Con ustedes en el día de hoy tenemos una continuación de la refracción, en la anterior objetiva, en esta subjetiva de la refracción. Y queremos acompañar esta ponencia con unos casos excepcionales, con unos videos y unos instructivos que sabemos que serán de su agrado. Con ustedes la doctora Mónica Moreno, profesora de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, Colombia, nos va a hacer su ponencia sobre la refracción subjetiva. Gracias. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estoy acompañándolos nuevamente en la continuación de este tema tan interesante que es todo el tema de los errores de la refracción y de qué manera podemos solucionarle a los pacientes su situación visual y mejorarles pues su calidad visual. Vamos a continuar hablando de estado refractivo, pero hoy vamos a hablar de la parte subjetiva de todo ese estado refractivo. La semana anterior o la conferencia anterior hablamos acerca de la refracción objetiva en la que nosotros podíamos evidenciar mediante un equipo, mediante unos lentes, cuál era el defecto refractivo de ese paciente. Resulta que existen unos test subjetivos, unas pruebas subjetivas en las que dependemos totalmente de la respuesta de nuestros pacientes. Por lo tanto, es fundamental que en cualquier prueba subjetiva que vayamos a aplicar en nuestros pacientes, expliquemos muy bien qué es lo que queremos que él nos responda y le demos al paciente todas las opciones y las posibles respuestas para causar la menor confusión posible. Como dependemos de la respuesta de ellos totalmente, para la aplicación de estas pruebas o de estos test que vamos a hablar el día de hoy, es necesario que pues, el paciente tenga cierto nivel de colaboración, cierto nivel de cooperación, porque no son pruebas que, por ejemplo, aconsejemos realizar en niños muy pequeños, en personas no colaboradoras, porque no vamos a tener una respuesta muy exitosa. Vamos a iniciar hablando del test subjetivo por emboronamiento. Existen diferentes maneras de realizar un test subjetivo, pero nosotros vamos a hablar el día de hoy básicamente del test subjetivo por emboronamiento. Empezamos entonces definiendo de qué se trata este test refractivo. Eso es un test refractivo monocular, es decir, pues hacemos cada ojo por separado, mediante el cual pretendemos definir la prescripción óptica de mi paciente tomando como referente la refracción estática. Ya hicimos la retinoscopía estática, ¿cierto? Que fue el primer tema que hablamos. Y vamos a pasar a realizar todos esos test subjetivos. Entonces, partimos de la refracción estática que ya realizamos en ambos ojos y vamos a iniciar con el test de subjetivo por emboronamiento. En este test es fundamental tener en cuenta que siempre vamos a mantener controlada la acomodación y ya les voy a explicar por qué. Partimos de la fórmula de la refracción estática, pero debemos realizar una modificación a esta fórmula para lograr emborronar ese paciente, o sea, hacerlo ver borroso, que es algo que vamos a hacer a propósito para empezar a realizar algo que se llama el masaje acomodativo y poder controlar ese esfuerzo de la acomodación del paciente durante todo el test. Ahorita más adelante lo vamos a explicar. En esta prueba, el objetivo o lo que pretendemos lograr es el máximo valor positivo en la fórmula del paciente y el menor cilindro negativo en la fórmula de él mismo, o sea, lograr una esfera muy positiva, más positiva que la de la esfera, que la de la refracción, perdón, y lograr un menor cilindro negativo que lo que nos dio en la refracción estática. Obviamente, teniendo siempre en cuenta la máxima agudeza visual de mi paciente, no podemos dejarlo viendo
pues en niveles inferiores a lo que obtuvimos en la refracción estática. Siempre controlando el esfuerzo acomodativo y manteniendo la normalidad acomodativa. Como les dije hace un momento, en este test emborronamos al paciente. ¿Qué quiere decir lo emborronamos? Lo ponemos a ver más borroso a propósito, y por eso este test se me divide como en dos grandes partes. En una parte que es el emborronamiento, que ya les voy a decir cómo se hace el emborronamiento, y en una parte muy larga, tal vez la parte más larga del test, que es el desemborronamiento. Ese desemborronamiento se hace paulatinamente mediante el masaje acomodativo, en el que vamos disminuyendo poco a poco fórmula positiva. Recordemos que si estamos hablando de emborronar a un paciente, siempre se debe hacer agregando fórmula positiva. Un paciente no se nos va a emborronar poniéndole más fórmula negativa. Entonces ya vamos a ver unos pequeños ejemplos para que nos quede más claro. Si tenemos un paciente con un defecto refractivo de más 3, puse ese ejemplo, de más 250, ¿cierto? Es un paciente hipermétrope, que le hicimos la refracción estática y nos dio más 250 esférico, agudeza visual 20/20. ¿Cómo emborronamos a ese paciente? Adicionamos 3 dioptrías positivas. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el paciente nos logre el 20/200 de la cartilla o menos del 20/200, que esté suficientemente emborronado para empezar con el masaje acomodativo. Por lo tanto, entonces en este ejemplo, más 250, agregamos 3 dioptrías positivas, iniciaríamos el masaje acomodativo con ese paciente con una fórmula de más 550. Si por el contrario mi paciente es miope y en la refracción estática me dio menos 475, al adicionar 3 dioptrías positivas, hay que tener en cuenta si el valor es positivo o negativo, estaríamos ante una esfera negativa de menos 1,75. Entonces, ojo con eso, porque es algo que a veces se nos complica un poco, sobre todo cuando estamos en fórmulas negativas, que lo que hacemos es subirle más la fórmula negativa y el paciente no se nos va a emborronar. Emborronar siempre es agregarle positivo al paciente, ¿ok? Eso en cuanto a la esfera. Cuando mi paciente tiene una fórmula esferocilíndrica, ya tenemos que hacer otro proceso de emborronamiento. Aparte de adicionar las 3 dioptrías positivas a la esfera, debemos tener en cuenta la cantidad de cilindro que tiene el paciente. Si es un cilindro que está entre menos 0,25 y una dioptría, lo que hacemos es retirarlo completamente. Es decir, quitamos el cilindro de mi paciente y solo lo vamos a dejar con el componente esférico. Si el cilindro de mi paciente está entre menos 1,25 y menos 2,75, o sea, desde menos 1,25 hasta menos 2,75, ponemos la mitad. Si no tenemos una mitad exacta, ¿cierto? Porque la mitad de 2,75 no nos va a dar pues, un valor exacto, hablando de los pasos de 0,25 dioptrías que estamos acostumbrados a manejar, dejamos el cilindro más bajito, más pequeño. Y si el cilindro de mi paciente es mayor a 3 dioptrías, lo que hacemos es quitar una dioptría. Entonces, en conclusión, debemos tener en cuenta tanto la esfera, tanto el valor cilíndrico para lograr el proceso de emborronamiento, que es la etapa inicial del test subjetivo por emborronamiento para dar inicio al masaje acomodativo. Este test se puede realizar de dos maneras. Se puede realizar en el foróptero o se puede realizar en la caja de pruebas. En cualquiera de los dos elementos sigue siendo un test que se puede realizar en brigadas, que podemos realizar de una manera portátil, porque no es necesario realizarlo con el foróptero, pero sí debemos tener en cuenta cómo lo estamos realizando para, digamos, no hacer como tan largo el proceso del desemborronamiento si estamos trabajando con una caja de pruebas. Si estamos en el foróptero, lo que hacemos para hacer el masaje acomodativo es aumentarle al paciente la fórmula esférica. Solamente estamos tocando esfera en este momento, no más. Hicimos la modificación de la fórmula teniendo en cuenta todo este proceso, ¿sí? Y vamos a iniciar el masaje. En este momento solo vamos a tocar la esfera del paciente. Entonces, si estamos en el foróptero, lo que hacemos es aumentar 0,25 dioptrías y disminuimos 0,50 todo el tiempo. Le aumento 0,25, disminuyo 0,50 y le tomo agudeza visual a mi paciente. Siempre debo controlar en qué nivel de agudeza visual va mi paciente. Ese es un ejemplo, ¿cierto? A lo que nosotros llamamos un ciclo.
Eso es un ciclo de masaje acomodativo. Entonces, si mi paciente inicié con una fórmula modificada de más 325, voy a hacerle el primer ciclo de masaje acomodativo, quiere decir que le aumenté 0,25 dioptrías y le disminuí 0,50. En este momento mi paciente está con una fórmula de más 3 en el foróptero y le tomo agudeza visual. El paciente poco a poco debe ir desemborronándose. En la caja de pruebas no vamos a hacer todo el ciclo completo porque el paciente va a estar probablemente con una montura de pruebas que le va a pesar mucho en su nariz, ¿cierto? El masaje va a ser más rápido. Lo que hacemos simplemente es disminuir poder positivo en pasos de 0,50. ¿Hasta dónde? Entonces, esta gran primera parte del masaje acomodativo debemos hacerla hasta que el paciente, iniciamos en 20-200, ¿cierto? Hacemos masaje acomodativo hasta que el paciente logre una agudeza visual de 20-40. En este momento, y nos preguntaremos también por qué hasta 20-40 y no otro nivel de agudeza visual. Resulta que cuando llegamos con el masaje acomodativo hasta este momento, hasta el nivel de 20-40 de agudeza visual, vamos a realizar una parte fundamental del test subjetivo que es el dial astigmático. Vamos a hacer esa prueba del dial astigmático. Resulta que estas lineecitas del dial astigmático, yo les estoy hablando del dial astigmático, el que está impreso en una cartilla normal, pero también tenemos un reloj astigmático que lo encontramos en los proyectores. Si estamos hablando del dial astigmático, resulta que cada grosor de estas líneas del dial astigmático, de este semicírculo que vemos acá, corresponde con el mismo grosor de las líneas de una cartilla del 20-40. Por eso es que la agudeza visual en el masaje acomodativo debe llegar hasta el 20-40, para que se corresponda en su principio óptico, ¿cierto? Este nivel de agudeza visual con el principio óptico del dial astigmático. Por eso es hasta ese nivel. El dial astigmático es una cartilla impresa, ¿cierto? Que consta de 13 líneas semicirculares que están numeradas en sentido contrahorario, desde el 0 hasta el 12. Ya hablamos que se corresponde con el nivel de 20-40 y con el dial astigmático vamos a hacer una parte muy importante del test subjetivo. Y es que con esta pequeña parte de la prueba podemos definir cuál es el eje del cilindro de mi paciente. Es fundamental y es clave que logremos salir exitosos de la interpretación del dial, porque con esta aplicación de esta parte del test vamos a poder definir el eje del cilindro. Cada línea de este dial astigmático tiene unos grados que me van a corresponder al eje del astigmatismo, entonces no hay como que pensar mucho, simplemente si mi paciente me va a decir que cuál de esas líneas ve mejor, por ejemplo me dice la número 3, y la número 3 me corresponde a 135 grados, ese va a ser el eje de mi paciente y ahí lo voy a dejar. Bueno, quiero explicar un poquito más esta parte porque es fundamental, ¿cierto? Cuando llegamos a la parte del dial astigmático, ¿cómo le preguntamos al paciente? Recuerden que estamos ante una prueba subjetiva. Si yo no le explico muy bien al paciente qué es lo que yo necesito que él me responda, nos vamos a confundir y vamos a tener respuestas sesgadas y vamos a tener un resultado pues bastante ambiguo, bastante dudoso. Le digo al paciente, vamos a ver un círculo, un semicírculo que tiene unas líneas, nosotros le decimos un abanico porque parece un abanico. Este abanico tiene unas líneas, me va a decir si alguna de esas líneas se ve más oscura que las otras o todas se ven iguales. La pregunta es simple. ¿Alguna de esas líneas se ve más oscura o todas se ven exactamente iguales? Puede ser que el paciente me diga que alguna ve más oscura y me va a decir el número, ¿cierto? Como puede ser que me diga que ve varias más oscuras y ya vamos a ver a continuación qué hacemos en ese caso. O que el paciente me diga que las ve todas exactamente iguales. Si mi paciente me dice que las ve todas exactamente iguales, quiere decir que yo aquí no debo modificar nada, ni en el eje, ni en la potencia del cilindro. Hasta aquí vamos. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, quiero hablarles un poquito antes de poner los ejemplos. Este test tiene digamos, una ambigüedad, ¿sí? Y que su principio óptico se basa en la paradoja astigmática. ¿Y qué quiere decir una paradoja? Una paradoja es algo como contradictorio. Resulta que el dial astigmático, su principio óptico es la paradoja astigmática. Irónicamente,
mi paciente me va a responder que ve mejor las líneas de su meridiano refractivo principal más ametrópico. O sea, su meridiano principal más afectado es el que él me va a responder que ve la línea más oscura, más definida, que la ve mejor. Por eso se llama una paradoja astigmática. El eje cilíndrico se va a orientar en la dirección al meridiano refractivo principal menos ametrópico. Bueno, entonces ahora sí vamos a los ejemplos. ¿Qué pasa si el paciente nos reporta ver dos líneas más oscuras? Entonces aquí traigo un ejemplo. El paciente nos dijo, veo más oscura la 3 y la 4. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a ubicar el eje del paciente, estoy hablando del eje del cilindro, ¿cierto? Y vamos a ubicarlo en la mitad. No tenemos exactamente una mitad porque si observamos corresponde a 130, entre 135 y 140, entonces entre 135 y 150. Entonces empieza uno como, lo pongo en 140, lo pongo en 145, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Ubiquen el eje de ese astigmatismo al valor más cercano que les haya dado en la refracción. Por ejemplo, mi refracción me dio a 135 grados. El paciente me respondió que ve esas dos líneas más oscuras, la 3 y la 4. Voy a ubicar el eje a 140 grados. Esa es la recomendación. Ubicamos el eje a 140 grados y vamos a subir 0.25 dioptrías de potencia cilíndrica. Y volvemos y le preguntamos al paciente, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál es la idea? La idea es que todas las líneas en algún momento se vean iguales de oscuras. Si el paciente empieza a reportar, bueno, ahora veo más oscura la 3, la 4 y la 5, quiere decir que vamos por buen camino. Si mi paciente, por el contrario, me dice que no, ahora veo más oscura la 9, si nos fijamos bien, la 9 corresponde a 45 grados, nos fuimos para el lado totalmente contrario, no podemos girar el eje de ese astigmatismo a 45 grados, cometeríamos un error grandísimo, estamos ubicando el eje del paciente a un eje totalmente diferente al que nos dio la refracción, por lo tanto la agudeza visual se va a disminuir. Entonces son cositas importantes a tener en cuenta en el análisis cuando apliquemos el dial astigmático. ¿Qué pasaría si mi paciente me reporta ver 3 líneas más oscuras del dial? Simplemente tomamos la del valor intermedio. Entonces aquí vemos un ejemplo. El paciente nos dice veo más oscura la 7, la 8 y la 9. Simplemente observamos a qué grado corresponde la número 8, que es la línea intermedia, es 30 grados. Ese es el eje de mi paciente. Y subimos 0.25 dioptrías de cilindro. Preguntamos otra vez, ¿qué pasó ahora? Ahora veo más oscuras 6, 7, 8 y 9. Vamos por buen camino. Continuamos incrementando la potencia cilíndrica hasta que el paciente nos reporte igualdad. ¿Qué pasaría si mi paciente me ve o me reporta ver 4 o más líneas del dial más oscuras? Entonces entramos como en el dilema. ¿Será que el paciente no nos está comprendiendo bien la prueba? Pero lo más probable y lo más recomendable es que empecemos nuevamente con el masaje acomodativo, porque es muy probable que no nos haya quedado muy bien el desemboronamiento, ese masaje acomodativo. Estos aspectos o estas pequeñas sugerencias son importantes porque la interpretación de la respuesta del paciente ante el dial astigmático es una de las cosas más, a veces un poquito más complejas, tanto para el examinador como para el paciente, pero si lo hacemos de una manera bastante precisa, vamos a obtener unos resultados increíbles en la agudeza visual del paciente y en la afinación de ese astigmatismo. Bueno, digamos que mi paciente me reportó igualdad, logré el objetivo del dial astigmático, maravilloso. ¿Qué pasa ahora? Si recordamos diapositivas anteriores, habíamos llevado al paciente hasta un nivel de agudeza visual de ¿cuánto? De 20-40. El paciente probablemente al afinarle su parte cilíndrica de la fórmula, es muy probable que su agudeza visual haya mejorado de ese 20-40. Entonces, antes de continuar, bueno, ahorita me devuelvo a esta parte, antes de continuar con el desemborronamiento, lo que debemos hacer es verificar el nivel de agudeza visual y si mi paciente ya se encuentra con un nivel de agudeza visual de 20-20, daríamos por terminado el test del subjetivo por emborronamiento. Si por el contrario mi paciente todavía tiene un nivel de agudeza visual diferente al 20-20,
debemos continuar con el desemboronamiento mediante el masaje acomodativo. Aquí voy a explicar un poco la técnica del reloj astigmático. El reloj astigmático lo vemos o lo encontramos en los proyectores, ¿cierto?, que tenemos en nuestros consultorios. Debemos conocer la interpretación del reloj astigmático, que es un poquito diferente a la del dial. Simplemente el reloj astigmático, la interpretación que se le da es tener en cuenta la regla del 30. El reloj astigmático trabaja con esta regla, la regla del 30. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Mi paciente me reporta que ve mejor la línea 2 y la 8, como lo tenemos aquí en la imagen. Y la línea 2, simplemente lo que tenemos que observar es cuál de esos dos valores es el más pequeño. Entre la línea 2 y la 8, pues el valor más pequeño es 2. El número 2 lo vamos a multiplicar por 30 y eso nos da 60. O sea que el eje de mi paciente corresponde a 60 grados. Entonces, la interpretación es un poquito diferente en cuanto a lo que el paciente nos va a responder. Se le pregunta exactamente igual, de la misma manera, si hay alguna línea que vea más oscura que las otras, o si por el contrario todas se ven iguales, lo que hay que interpretar es diferente la respuesta, ¿cierto? La respuesta del paciente para aplicar la regla del 30 si estamos ante un reloj astigmático. Entonces aquí está el ejemplo. Ese sería el eje del cilindro astigmático de nuestro paciente. Aquí les hablaba de ya cuando terminamos la parte del dial o del reloj astigmático, tener en cuenta la agudeza visual del paciente en ese momento para decidir si continuamos con el desemboronamiento o por el contrario, ya el paciente está en su agudeza visual 20/20 perfecta, por lo tanto ya hemos terminado el test subjetivo. Y ese sería el valor que vamos a registrar en la historia clínica. El test subjetivo es supremamente importante, sobre todo cuando estamos sospechando que nuestros pacientes tienen problemas acomodativos. Para nadie es un secreto que en este momento los jóvenes y los adolescentes, incluso los niños ya, tienen bastantes dificultades acomodativas por los hábitos, por el exceso de trabajo en pantallas, con celulares, etcétera, etcétera. Hay cantidades alarmantes de problemas acomodativos en los jóvenes, por lo tanto ese test se vuelve nuestra mano derecha, porque todo el tiempo estamos jugando con la acomodación y estamos, digamos que, controlando ese esfuerzo acomodativo del paciente y nos puede ayudar a orientarnos un poquito mejor si estamos ante un paciente con un problema acomodativo. Bueno, resulta que posterior a la realización del test subjetivo por emboronamiento, podemos aplicar esta técnica que a mí personalmente me encanta, la afinación con el cilindro cruzado de Jackson, porque a pesar de que es un test subjetivo en el cual yo también dependo de la respuesta de mi paciente, me parece un poco más ágil, entonces el paciente no se cansa tanto. Es que con el masaje, pues el paciente tiende a cansarse un poquito, termina de pronto con un dolor de cabeza. Con el cilindro cruzado, pues vamos a ser más ágiles todavía, y es una prueba que para mí es magnífica en la afinación de la parte cilíndrica de una fórmula. Es supremamente precisa, es un test maravilloso que el paciente nos puede comprender muy bien siempre y cuando nosotros sepamos orientarlo y explicarle y hacerle las preguntas pertinentes. Después de que terminamos el test subjetivo por emboronamiento, podemos iniciar realizando la afinación con el cilindro cruzado de Jackson. Hoy vamos a hablar básicamente del cilindro cruzado, porque es que test de afinación existen varios, pero hoy vamos a hablar básicamente de este test y de esta prueba tan maravillosa. El cilindro cruzado de Jackson es algo muy sencillo, es un lente que está formado por dos planos cilindros de igual potencia, pero que tienen signo contrario. Es un lentecito, yo les voy a mostrar el lente manual y más adelante vamos a ver el lente en el foróptero. Entonces es un lentecito que tiene igual potencia y tiene signo contrario. Encontramos por un lado positivo, por el otro lado negativo, pero tienen igual potencia. Ese lente está incrustado en un anillo cuyo mango está localizado a 45 grados de cada meridiano. Y que al rotar el mango, pues los cilindros se intercambian de posiciones. Este cilindro cruzado manual viene en diferentes valores, en diferentes dioptrías, en más y menos 0,25, más o menos 0,50 y más o menos 0,75 dioptrías. Y su principio óptico es inducir un astigmatismo igualmente mixto. Como tiene igual valor, solo que cambian de signo,
nos va a inducir un astigmatismo igualmente mixto. Ese es el principio óptico de este test. ¿Cuáles son los objetivos de la afinación con cilindro cruzado? El primero es depurar la fórmula del test subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que con este test vamos a afinar aún más esa fórmula que nos dio en el test subjetivo por emboronamiento. Como les dije ahora, para mí personalmente es muy preciso para afinar el eje en fórmulas astigmáticas y es muy preciso para afinar el poder del cilindro en fórmulas astigmáticas. Eje y potencia cilíndrica, es maravilloso. También nos sirve para afinar la esfera de cualquier fórmula, aunque yo no soy muy amiga de afinar la esfera con el cilindro cruzado, ya les voy a decir por qué, pero también se puede. ¿Sí? También funciona y también podemos utilizar esta técnica para afinar la fórmula de cualquier paciente, la fórmula esférica. Y también nos sirve para afinar el poder de la adición en los pacientes presbitas con lo que se llama el cilindro cruzado fusionado. Vamos a hablar de la técnica y vamos a empezar diciendo que debemos seguir estrictamente este orden para realizar la afinación con el cilindro cruzado. Siempre se debe respetar este orden. No es porque yo quise empezar hoy con la esfera y después el cilindro. No. Debemos respetar este orden estrictamente. Se inicia afinando el eje. Posteriormente afinamos el cilindro, la potencia cilíndrica y por último vamos a afinar la esfera. La adición, ya lo sabemos que solamente para pacientes presbitas, entonces la adición solamente se va a afinar en ese tipo de pacientes. Pero si es un paciente con una fórmula cilíndrica, vamos a empezar en ese estricto orden: eje, cilindro y esfera. Vamos a hablar de cada etapa. Es un test que parte del subjetivo por emboronamiento, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Es un test monocular, por lo tanto debemos ocluir el ojo no examinado. Debemos verificar cuál es el valor del cilindro cruzado que estamos utilizando. ¿Por qué? Es un detalle pequeño que parece a veces no muy relevante, pero resulta que sí. Los cilindros cruzados vienen en estas tres potencias que estamos viendo acá, en cualquiera de las tres, en 0.25, 0.50 o 0.75. Resulta que esa pequeña potencia, ese pequeño valor dióptrico que tenga mi cilindro cruzado, me va a afectar en una pequeña proporción la agudeza visual del paciente. Si yo no tengo en cuenta eso y pongo a mi paciente a fijar un nivel de agudeza visual que él de pronto no le queda muy fácil identificar, el test no va a ser muy exitoso. La respuesta del paciente no va a ser muy precisa porque está emboronado, está viendo algo borroso. Entonces tengamos en cuenta cuál es la potencia del cilindro cruzado que estamos utilizando para orientar mejor al paciente cuál va a ser su punto de fijación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si estamos utilizando un cilindro de 0.25 dioptrías, debemos tomar como punto de fijación un nivel por encima de la mejor agudeza visual del paciente que nos dio en el subjetivo. Si estamos utilizando un cilindro de 0.50 dioptrías, vamos a tomar como punto de fijación 2 líneas por encima de la mejor agudeza visual que obtuvimos con el subjetivo. Y si utilizamos un cilindro cruzado de 0.75 dioptrías, vamos a tener en cuenta, vamos a que el paciente fije 3 líneas por encima de su mejor agudeza visual que obtuvimos con el subjetivo. Es algo que parece irrelevante, les repito, pero no es tan irrelevante para tener una exitosa prueba y un buen desarrollo del test y que el paciente no se confunda y no se preste para sesgos. Es mejor tener en cuenta todos esos aspectos. Bueno, ya dijimos que era monocular, ya sabemos cuál es la potencia del cilindro que estamos utilizando, ya le dijimos al paciente en dónde debe fijar, ¿cierto? Ahora sí vamos a empezar a afinar. ¿Cómo dije que empezábamos? Respetando el estricto orden. Eje, cilindro, esfera. Vamos a iniciar con la afinación del eje. ¿Qué hacemos? El mango del cilindro cruzado, aquí les voy a poner un ejemplo de una fórmula. Mi paciente, cuando terminé el subjetivo por emboronamiento, la fórmula final fue esta, más 3.25 con menos 4.50 por 0 grados. Voy a iniciar con la afinación del eje de ese astigmatismo, de ese cilindro del paciente. Ubico el mango de mi cilindro cruzado paralelo o que coincida con el eje del subjetivo, es decir, en este caso, a 0 grados. En esa posición debe estar el mango del cilindro cruzado. Les estoy hablando del cilindro manual, ahorita vamos a ver un ejemplo en el foróptero.
Y debemos identificar cuáles son los puntos rojos del cilindro cruzado que están más cerca al mango. ¿Cuáles son los puntos rojos que están más cerca al mango? Porque dependiendo de la respuesta que me dé mi paciente al mostrarle las dos imágenes, es la dirección en la que yo debo girar el cilindro cruzado y girar el eje del paciente. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ubiqué ya el mango a 0 grados paralelo con el eje y le voy a preguntar al paciente. Siempre debo decirle, señor paciente, le voy a enseñar dos imágenes y usted me va a decir con cuál de esas dos imágenes ve mejor o si con las dos imágenes ve exactamente igual. Entonces, señor paciente, ve mejor con esta imagen que es la número 1 o mejor con esta imagen que es la número 2. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Lo que hacemos es rotar el cilindro. Lo rotamos, simplemente le damos la vueltita y él va a encontrarse entonces con el otro valor o con su otra potencia por la otra cara, por su signo contrario mejor. Y el paciente pues nos va a responder en cuál de esas dos imágenes ve mejor. Dependiendo de la respuesta del paciente, nosotros debemos girar el mango de este cilindro cruzado en dirección hacia el punto rojo más cercano. Giramos el mango y giramos el eje de ese cilindro. ¿Cuánto lo vamos a girar? 15 grados. 15 grados en el primer movimiento. Vamos a ver un ejemplo para que sea como un poquito más claro. Listo. Estoy acá, tengo mi cilindro cruzado a 0 grados, lo ubico paralelo, el mango paralelo al eje, y le voy a preguntar a mi paciente si ve mejor en esta posición o en esta imagen, que es la imagen número 1, o ve mejor en esta imagen, que es la número 2. Supongamos que mi paciente dijo que veía mejor en esta imagen, en la imagen número 1, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos rojos más cercanos? Estos, ¿cierto? Este es el punto rojo más cercano del mango del cilindro cruzado. ¿Hacia dónde debería moverlo? Hacia acá. ¿Qué quiere decir este movimiento? En contra de las manecillas del reloj, si yo hago el movimiento completo. ¿Cuánto lo debo mover? 15 grados. 15 grados voy a mover el mango del cilindro y el eje del paciente. Veamos el ejemplo completo. Lo muevo hacia allá, 15 grados. Si estábamos en 0 o en 180, quiere decir que en este momento ese eje del cilindro va a estar a 165 grados. ¿Ok? Debemos girar tanto el cilindro cruzado como el eje del valor cilíndrico, del astigmatismo del paciente. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos y le preguntamos al paciente. Recordemos que esta operación la hacemos hasta que el paciente nos reporte igualdad, a menos que el paciente empiece, no, aquí y ahora acá. Si empieza como en ese vaivén, pero como en ese mismo valor, que la diferencia son 5 grados, ¿qué hacemos? Lo dejamos en el eje más cercano al que obtuvimos en el test subjetivo por emboronamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, estando ya aquí a 165 grados, volvemos y le preguntamos al paciente en cuál de las dos imágenes ve mejor, imagen 1 o imagen 2. Supongamos que en este momento el paciente nos dijo que en la imagen 2, ¿qué debemos hacer? Ubicar los puntos rojos más cercanos al mango. Este es el punto rojo más cercano al mango. Entonces, ¿hacia dónde debería girarlo? En esta dirección, ¿cierto? Así, en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuántos grados? 5 grados. El primer movimiento siempre van a ser 15 grados y todos los demás movimientos que tengamos que hacer van a ser de 5 grados. Fácil de recordar. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la posición de nuestro mango y del eje en este momento? Lo llevamos 5 grados, quedaría en 170 el nuevo eje de mi paciente. 170 grados, ¿ok? Volvemos y preguntamos al paciente, ¿en cuál de las dos imágenes ve mejor? Supongamos que nos dijo, las veo iguales. ¿En cuánto quedamos? 170 grados. Listo nuestro eje. ¿Qué decía el orden? Seguimos con la potencia cilíndrica. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a iniciar con la afinación del cilindro, de la potencia cilíndrica. Entonces vamos a ubicar los puntos rojos del cilindro cruzado paralelos al eje que acabamos de afinar. En este ejemplo,
a 170 grados, ¿sí? Que coincidan con el eje que acabamos de afinar. ¿Y qué hacemos? Otra vez le decimos al paciente, va a ver dos imágenes nuevamente y me va a decir en cuál de las dos imágenes está viendo más nítido. Recuerden que el paciente está fijando una línea de su agudeza visual. El paciente siempre está fijando allá al frente y volvemos y le preguntamos, ¿en cuál de las dos posiciones ve mejor? Posición 1, que es esta, cuando los puntos rojos coinciden con el eje, lo que llamamos la posición 1 o la imagen 1. Y la posición 2 sería esta, que es cuando los puntos negros o blancos, porque hay unos que traen los puntos no negros sino blancos, en el foróptero están blancos. Cuando coincide con el eje, esta es la posición 2. Entonces le preguntamos al paciente en cuál de las dos posiciones ve mejor, posición 1 o posición 2. Si el paciente nos dice que ve más nítido, que ve mejor, cuando los puntos rojos coinciden con el eje, que es la imagen 1, lo que hacemos es aumentar 0.25 dioptrías de cilindro. Recuerden que estamos afinando potencia cilíndrica. Entonces, en ese momento aumentamos 0.25 dioptrías en el cilindro. Si por el contrario el paciente nos reporta que ve mejor o más nítido en la posición 2, que es cuando los puntos negros coinciden con el eje, disminuimos potencia cilíndrica. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Bueno, ¿esto cuántas veces lo hacemos, cierto? Lo mismo, hasta que el paciente nos reporte igualdad. Que hay casos excepcionales, ¿no? Y aquí también en estos test, y más cuando dependemos de la respuesta del paciente, también nos podemos encontrar como con escenarios que nos ponen un poquito nerviosos y un poquito ansiosos, y al paciente también, porque como que nunca logramos la igualdad. Pues por eso hemos realizado una serie de pruebas previamente hasta llegar al cilindro cruzado. Ya tenemos probablemente un valor queratométrico, ya tenemos una refracción estática, ya tenemos un subjetivo, que son una guía importante para que nosotros tomemos decisiones en el caso de que nos encontremos con uno de esos escenarios desafiantes en los que el paciente o no nos comprendió la prueba o empezó a darnos unos valores muy lejanos a lo que tenemos en todos los hallazgos anteriores. Entonces debemos hacer una pequeña parada, ¿cierto? Evaluar todos los resultados de los test que ya ha aplicado anteriormente en el paciente y tomar como la decisión más indicada dependiendo del caso clínico. ¿Qué nos quedaría en este paciente ya cuando logramos obtener la igualdad? Listo, quedó listo nuestro eje, quedó listo nuestro cilindro, nos falta afinar la esfera. Para afinar la esfera, ¿qué debemos hacer? Lo primero es ubicar el cilindro cruzado con sus puntos rojos a 90 grados, totalmente en posición vertical, los puntos rojos a 90 grados. Vamos a cambiar la cartilla de agudeza visual por esta cartillita. Es una cartilla que normalmente tiene impreso el dial astigmático y también tiene impresa esta cruz. Si estamos trabajando con proyector, los proyectores también tienen la cruz. Entonces vamos a cambiar la cartilla de agudeza visual o el proyector con el que estamos tomando agudeza visual y vamos a ubicar la cruz. Los puntos rojos del cilindro cruzado a 90 grados, ubicamos la cruz y le vamos a preguntar al paciente, ¿cuál de esos componentes de la cruz, ya sea el vertical o el horizontal, ve mejor? La pregunta es sencilla. ¿Cuál es mi consejo? A las personas no le hablen de vertical y horizontal porque hay personas que tienen problemas de lateralidad, hay personas que no saben derecha e izquierda, a veces es más difícil saber qué es horizontal y qué es vertical y le pueden estar diciendo vertical y resulta que vertical y las están viendo mejor las horizontales. ¿Cuál es mi consejo? Díganle al paciente. De esa cruz me va a mostrar con la mano cuáles de las dos líneas ve mejor, las que están así como paraditas o las que están acostadas. Eso funciona mucho mejor. Para el paciente también no se va a sentir evaluado, porque hay pacientes que se sienten evaluados y piensan, yo no sé qué es vertical y yo no sé qué es horizontal, y eso les crea un poco de ansiedad. Simplemente que el paciente muestre con la manita, ¿sí? Es más fácil y así no nos vamos a confundir. Bueno, entonces, ya cuando le hemos explicado al paciente, así debe estar en esta posición el cilindro cruzado, puntos rojos a 90, y ya el paciente nos va a dar una respuesta, entonces tenemos que interpretar esa respuesta. Si el paciente nos dice que ve mejor el componente vertical de la cruz, lo que hacemos es aumentar fórmula negativa en la esfera hasta que logremos igualdad.
Si por el contrario el paciente nos reporta que ve mejor el componente horizontal de la cruz, lo que hacemos es aumentar esfera positiva hasta que las vea iguales. Si el paciente nos reportó que las ve igualitas desde el inicio, quiere decir que esa es la esfera del paciente, que esa es la esfera adecuada y no la vamos a tocar. ¿Por qué les decía al inicio de empezar la explicación de la afinación con cilindro cruzado que a mí personalmente no utilizo este test para la afinación de las esferas? Porque es que casi siempre nuestros pacientes tienden a pedirnos más fórmulas negativas. A las personas no les gusta mucho el positivo, hablando de fórmulas. Entonces tienden a pedir un poco de fórmula negativa. Generalmente los pacientes nos reportan que ven mejor las líneas verticales de la cruz. Y si nos reporta todo el tiempo líneas verticales, y yo empiezo a disminuirle la esfera positiva, empiezo a disminuirla, ¿qué va a pasar? Voy a dañar lo que hice con el subjetivo por emboronamiento, ¿cierto? Recordemos que en el subjetivo por emboronamiento, uno de los objetivos principales de ese test es lograr la mayor esfera positiva. Y si resulta que al hacer afinación con cilindro cruzado, el paciente todo el tiempo me reporta que las verticales, yo voy a dañar ese objetivo que logré con el test subjetivo por emboronamiento. Entonces, ojo con esto, hay que tener bastante precaución en la afinación de la esfera con este test, que es lo que generalmente hacemos cuando ya afinamos el eje, cuando ya afinamos la potencia cilíndrica, retiramos el cilindro cruzado, ya sea del foróptero o quitamos el lente manual y le tomamos agudeza visual a mi paciente. Si el paciente ya está con su agudeza visual perfecta, ahí paramos, ahí nos detenemos, ¿ok? Es, digamos que simplemente una recomendación. Y por último, vamos a hablar del cilindro cruzado para la afinación de las fórmulas en los pacientes presbitas. Ya sabemos que la adición pues, es para los pacientes presbitas, que ya pues, su amplitud de acomodación se ha disminuido de tal manera que ya no son capaces pues, de enfocar objetos cercanos. Es muy fácil, es muy sencillo. La afinación de la adición, ya cuando hemos hecho toda la afinación en visión lejana de la fórmula del paciente, en el caso de que la tenga, vamos a proceder con la afinación de la adición. Lo único que cambia es el punto de fijación. Se hace exactamente el mismo proceso que hicimos para afinar la esfera, lo que acabamos de explicar, simplemente va a cambiar el punto de fijación. Vamos a utilizar una cartilla en visión próxima que tenga impreso también la cruz. Las preguntas son exactamente las mismas, la interpretación es exactamente la misma. Vamos a preguntarle al paciente cuál de los dos componentes de la cruz ve mejor y dependiendo de la respuesta del paciente vamos a incrementar la esfera positiva o la vamos a disminuir. Es muy, muy sencillo. Aquí a continuación les voy a mostrar un pequeño video que lo vamos a estar como deteniendo a medida que vamos explicando, porque así sería la aplicación como tal de la afinación del cilindro cruzado en el foróptero. Es un test bastante rápido, bastante ágil cuando lo utilizamos y nos familiarizamos con él. Sé que vamos a hacerlo de manera muy fácil y es bien sencillo. Vamos a empezar entonces ubicando primero que todo en el foróptero donde queda el cilindro cruzado, ¿cierto? Ese es el cilindro cruzado y lo vamos a anteponer ante el ojito que vamos a realizarle la afinación. Como es una prueba monocular, recordemos, el ojo no examinado pues debe estar ocluido. Entonces vamos a iniciar con la afinación del ojo derecho. Este es un ejemplo en el que el eje del paciente está a 40 grados y por lo tanto, como vamos a iniciar afinando el eje, estas esferitas que vemos aquí son el mango, es el mango del cilindro cruzado en el foróptero, ¿sí? En el cilindro cruzado manual era como el palito ese de aluminio, aquí en el foróptero son estas rueditas que tenemos aquí al lado y lado de este lente. Ese es el mango del cilindro cruzado. Entonces, afinación de eje, ¿qué nos dice la teoría? Que debemos ubicar el mango paralelo al eje que nos dio en el subjetivo. Esa es una fórmula que me arrojó al azar el simulador, en este caso a 40 grados, entonces aquí ya está ubicado el mango del cilindro a 40 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al paciente que le vamos a enseñar dos imágenes, ¿cierto? La imagen 1 y la imagen 2. Y dependiendo de la respuesta del paciente, tenemos que ubicar cuáles son los puntos rojos más cercanos al mango para decidir en qué dirección vamos a girar el cilindro cruzado y el lente, ¿no?
no solamente el cilindro, sino el lente. Entonces aquí está el ejemplo, ya hablamos de los mangos paralelos al eje. Le decimos al paciente en cuál de las dos imágenes ve mejor, en la 1 o en la 2. Dependiendo de la respuesta, vamos a ponerle aquí pausa nuevamente. Supongamos que el paciente nos dijo que ve mejor en esta imagen. Tenemos que ubicarnos inmediatamente cuál es el punto rojo más cercano al mango. Aquí veo un punto rojo que está cercano al mango, aquí también. Si hacemos el movimiento, nos damos cuenta que este sería el movimiento que tenemos que hacer con el cilindro cruzado y con el eje del paciente. Este movimiento es con las manecillas del reloj. ¿Cuánto lo tendríamos que girar? 15 grados, ¿cierto? O sea, este eje que está en 40 en este momento tendría que girarlo de esta manera, como lo estamos viendo aquí con el cursor, 15 grados. Si estamos en 40 grados, tengo que moverlo hacia acá 15, el nuevo eje del paciente sería 25 grados. ¿Ok? Es importante que nosotros no nos confundamos con esta parte porque podemos empezar en la dirección contraria y nunca vamos a lograr que el paciente nos reporte igualdad. Cuando ya hacemos ese movimiento, volvemos y le preguntamos al paciente. ¿Sí? Volvemos y le preguntamos al paciente y vamos haciendo pequeños movimientos de 5 grados. Recuerden que de 15 grados es solo el primer movimiento, los demás son de 5, hasta obtener igualdad. Cuando logramos afinar el eje, vamos a afinar el cilindro, ¿cierto? La potencia cilíndrica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a verlo aquí en el foróptero. Listo, lo giramos, ¿cierto? Vamos a poner pausa nuevamente. Para afinar la potencia cilíndrica, los puntos rojos deben estar paralelos con el eje que afinamos. En este caso, pues lo puse igual a 40, simplemente era para ilustrar el ejemplo. Lo ponemos paralelo a 40 grados. Esa es la imagen 1. Y la contraria, o sea, cuando los puntos blancos están paralelos al eje, es la posición o la imagen 2. Y le preguntamos de igual manera al paciente. Le mostramos las dos imágenes y dependiendo de la respuesta, pues tomamos decisiones. Supongamos entonces que el paciente nos dijo que ve mejor en esta posición que estamos viendo en ese momento. Esa es la posición 1 o la imagen 1. ¿Qué debemos hacer? Aumentar potencia cilíndrica. Aumentamos 0.25 en el cilindro. ¿Ok? Si el paciente nos reporta que ve mejor en la posición 2, lo que vamos a hacer es a disminuir potencia cilíndrica. O sea, en este momento, si mi cilindro es de 250 y el paciente me dijo que ve mejor en esta imagen, la posición 2, el cilindro quedaría en menos 225. ¿Ok? Cuando ya logramos igualdad en esta etapa, procedemos con la afinación de la esfera. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que para la afinación de la esfera tenemos que cambiar el punto de fijación. Cambiamos la cartilla de agudeza visual, ponemos la cruz, ya sea en el proyector o ya sea en la cartilla impresa, y le decimos al paciente que vamos a fijar esta cruz. También tenemos que cambiar la posición del cilindro cruzado. Debemos ponerlo totalmente vertical. Aquí el simulador no me permite ponerlo totalmente vertical, pero deben estar completamente verticales los puntos rojos a 90 grados. ¿Ok? Cambiamos la cartilla por la cruz y le preguntamos al paciente. Ahí no vamos a girar el cilindro. Ojo con esto. Es el único momento en donde no le damos la vuelta. Lo dejamos a 90 grados y así se queda. Si mi paciente nos dice que ve mejor la línea vertical, ¿cierto? La línea que está paradita, lo que hacemos es disminuir esfera positiva o aumentar esfera negativa, que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a pasar a esta parte en el foróptero de las esferas y en este caso aumentaríamos negativo en la esfera. Y si por el contrario el paciente nos dice que ve mejor las líneas horizontales, las ve más nítidas, las líneas de la cruz, lo que vamos a hacer es aumentar fórmula positiva en la esfera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que el paciente nos reporte igualdad. Ojo, y es una observación importante, no aumentemos demasiado esfera negativa en el paciente.
Cuando hemos terminado esta etapa, simplemente quitamos el cilindro cruzado, ya sea del foróptero, como lo vieron aquí en el simulador, o lo retiramos, el cilindro manual, si estamos trabajando con uno manual, tomamos agudeza visual, que esperamos que sea muchísimo mejor que la del subjetivo por emboronamiento, y registramos en nuestra historia clínica. Agudeza visual tanto en visión lejana como en visión próxima, y hemos terminado la afinación con cilindro cruzado. Y eso es todo. Esos eran los dos test que yo quería compartirles el día de hoy para que los utilicemos y que nos ayuden a perfeccionar esas correcciones que le mandamos a nuestros pacientes. Doctora Moreno, gracias. Todo un placer, con mucho gusto. He aprendido un montón. Doctora, una pregunta, porque obviamente hay diferentes maneras siempre de hacer las cosas. Sí. Cuando yo era residente me enseñaban a usar el retinoscopio en el foróptero y hacer poner la esfera y el cilindro y el eje en lo que me daba la retinoscopía, ¿no? Con la distancia de trabajo. Entonces procedía a hacer esto. Si yo lo entendí correctamente, uno empieza emborronando, ¿no? Pero ¿emborronando qué? Se modifican, si estamos ante una fórmula esferocilíndrica, debemos modificar tanto la parte esférica como la parte cilíndrica de la fórmula, ¿sí? Recordemos que el término emborronar quiere decir que vamos a poner a ver más borroso al paciente, ¿ok? Si estamos con una refracción, un resultado de una refracción estática que fue exitosísima y la agudeza visual de mi paciente es perfecta, maravillosa y logramos 20/20 con la refracción estática, con el subjetivo por emborronamiento yo debo empezar emborronando al paciente, o sea, poniéndolo a ver más borroso. Por eso es que la modificación de la fórmula, y nos vamos a regresar, ¿sí? Por eso es que la modificación de la fórmula es una parte fundamental para empezar con el test subjetivo por emborronamiento. De hecho, por eso se llama así el test subjetivo por emborronamiento, porque empezamos con una fórmula emborronando al paciente, que es algo que hacemos a propósito y es algo que debemos advertirle al paciente, porque eso les causa también ansiedad. Yo le digo a mis estudiantes, si ustedes no le dicen al paciente que lo van a poner a ver borroso otra vez, él se llena de ansiedad y les va a decir inmediatamente, no, yo veía mejor con la fórmula anterior, ¿por qué me puso esto? Sí, no le advertimos, es importante hablar todo el tiempo con el paciente. Entonces, miren, es muy fácil. ¿Cómo emborronamos? Entonces, si estamos ante una fórmula esférica, solo esférica, no tenemos un componente cilíndrico, lo que hacemos es adicionar 3 dioptrías a la fórmula que nos dio en la refracción estática, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dio más 250 la refracción estática, logré una agudeza visual perfecta de 20/20. Lo que hago es adicionarle, o sea, sumarle 3 dioptrías a esa fórmula, es decir, que iniciaría el test subjetivo por emborronamiento con una fórmula de más 550. ¿Ok? Si es negativa la fórmula, o sea, si mi paciente en la refracción estática me dio menos 475, estoy ante un paciente miope, su agudeza visual es de 20/20 y necesito empezar con el test subjetivo por emborronamiento, es el mismo ejercicio. Le adiciono 3 dioptrías positivas, lo único es que hay que tener en cuenta que cuando son fórmulas negativas a veces nos confundimos un poquito y recordemos que emborronar siempre es adicionar positivo. Si yo le pongo más negativo a mi paciente, me va a ver hasta el 20/12.5. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, si yo emborrono con 3 dioptrías a ese paciente de menos 475, es simplemente una operación matemática. La fórmula de este paciente con la que yo iniciaría el test es de menos 1,75. ¿Ok? Si es una fórmula esférica, pero si es una fórmula cilíndrica, aparte de hacer la modificación en la esfera, también debo tener en cuenta la cantidad de cilindro que está usando mi paciente o el resultado que obtuve de la refracción estática. Si en la refracción estática ya hice la parte de la esfera, debo revisar qué tanto cilindro tiene mi paciente. Si es un cilindro menor de 0,25 o una dioptría, lo quito. O sea, simplemente voy a dejar un valor esférico. Si el paciente tiene un cilindro entre 1,25 hasta menos 2,75, lo que hacemos es usar la mitad de ese cilindro. Por ejemplo, me dio, ya emborroné la esfera, entonces la tengo en más 3 y el cilindro es de 2. Utilizo la mitad. Entonces la esfera estaría en más 3 en este momento con un cilindro de menos 1. El eje exactamente el mismo que me dio en la refracción estática. Y si el cilindro del paciente es mayor a 3 dioptrías,
lo que hacemos es quitar una dioptría de ese cilindro. ¿Por qué se hace esto? Porque digamos que en diferentes estudios que se han realizado, aplicando esta metodología de modificación de la fórmula, logramos que el paciente se emborrone lo suficiente para iniciar con el masaje. ¿Y qué es lo suficiente? Lograr que el paciente tenga una agudeza visual de 20-200 o menos de 20-200. Si el paciente no tiene una agudeza visual de 20-200, después de que yo modifique la fórmula, lo que debo hacer es agregarle más positivo en la esfera hasta que él quede en 20-200. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Fui clara con esa parte? Lo entendí perfectamente. Ok. Pero para aclarar algo también, doctora, Sí. para empezar, yo pudiera usar o la retinoscopía o una fórmula anterior o algo que podemos obtener de un averrómetro o de un autorrefracto. Es la pregunta, ¿con qué empiezas? Correcto, correcto. Todas las anteriores. Sí. Lo ideal, lo ideal sería con una refracción, una retinoscopía reciente, ¿no? Muy bien. Pero puede ser la situación en que el paciente, no sé, viene con una fórmula de hace 3 meses, por ejemplo, que puede ser confiable a uno. Pues podemos iniciar con esa fórmula, claro, y afinarla. Perfecto, eso estaría perfecto. Doctora, usted aclaró un punto que yo quiero que me lo repita porque es tan importante, sobre todo para el estudiante, y es cómo se comunica. No solamente esto del emborronamiento, sino cómo hace la pregunta de qué ha de seleccionar en el cilindro cruzado. A ver si me repite eso. En el lente, cuando estamos explicando el cilindro cruzado, pues yo Sí. soy tan insistente con mis estudiantes cuando les explico estos test, porque a ellos se les dificulta un poco más romper el hielo con el paciente, ¿no? Pero Ujú. si nosotros no nos comunicamos de una manera muy asertiva, no lo vamos a lograr. El paciente se pone ansioso y ellos se dan cuenta y pues también ponen nervioso al estudiante y llegamos a una etapa de bloqueo absoluto. Pero la comunicación es súper importante para que estos test sean exitosos. Y sí, ¿Qué? y hablando de la comunicación, hay una parte que es la presión que puede ejercer el examinador sobre el paciente, que lo empuja demasiado rápido, sobre todo a los viejitos, ¿no? Y Correcto. otra, ir tan lento que hasta se aburre y se duerme. El tempo es importante. Y en el subjetivo, los pacientes se duermen. Si la persona no tiene como una habilidad para la comunicación y no hace que la consulta sea interesante y está motivando al paciente todo el tiempo, en el test subjetivo por emborronamiento ellos se cansan y ya no quieren más. Después del subjetivo ellos dicen, ya, me tengo que ir. ¿Mm? Simplemente porque está cansado. Entonces es importante la motivación y esa comunicación permanente. Cuando estamos en el cilindro cruzado, ¿qué es importante decirle al paciente siempre? Que su punto de fijación, dejárselo claro, ¿cierto? El nivel de agudeza visual. Todo el tiempo allá, señor paciente, todo el tiempo vamos a estar mirando. Les digo, no miren, no lo pongan a mirar toda la línea de agudeza visual. Es más fácil identificar pequeñas diferencias en una o en dos letras a toda la línea, porque la persona no sabe cuál letra mirar. Entonces, expliquémosle un poquito mejor, digámosle, no, ve esa letra, sí, ¿cuáles son? La K y la H, vamos a mirar solamente la K y la H de acá, no más. Es suficiente con esas dos letras para que el paciente se concentre y se fije muy bien en esas dos letras. La otra pregunta o la otra explicación importante es decirle, le voy a poner este lente enfrente y le voy a enseñar dos imágenes. Me va a decir con cuál de las dos imágenes ve mejor esas dos letras que están allá al frente o si las ve exactamente iguales. Otra parte importante y vital, lo que tú decías ahorita, a veces no le dan el tiempo necesario al paciente. Entonces, ¿qué hacen con el cilindro? Hacen aquí o acá, en el foróptero, acá o acá. Y el pobre paciente, yo les digo y ellos ríen en ese momento porque es como la pregunta más difícil del mundo. El paciente queda así, es una pregunta que uno no sabe, y aquí o acá, y es la pregunta más difícil del mundo, porque no le dan el tiempo suficiente para que el ojo acomode y pueda diferenciar las imágenes. Si es un lente de 0.25, la diferencia es muy pequeña. Entonces hay que darle un tiempo prudente, tampoco sin esperarse hay que el paciente se duerma, pero sí hay que darle un tiempo y si es necesario devolvernos y repetirlo para que el paciente nos dé una respuesta o la respuesta que esperamos. ¿Listo? Sabes que aquí tenemos una isla con dos idiomas, uno el francés
y el otro el español. Pero en español, ¿cuál es mejor? ¿Uno o dos? Uno o dos, sí. En La francés, imagen uno o la imagen dos. en francés, ¿qué es que es mejor? ¿Uno o dos? Sí, O en uno. inglés, which one is better? One or two. Exactamente. Exacto. Y en ese tema, no uno y dos. Sí, 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 no. Uno o dos. O peor, esta o esta. Doctora Moreno, gracias. Tenemos Un gusto, un placer. disfrutado mucho su presentación. Qué gusto me ha dado. Gracias. Pues después de esa presentación magistral de nuestra querida doctora Moreno, tengo el placer de compartir con ustedes varios casos que el doctor Giovanni Salas del Perú, quien me acompaña en el quirófano y ha estado conmigo ya unos cuantos meses, él ha editado unas operaciones de catarata que cada uno tiene un detalle, un manejo, una técnica que entendemos que es importante que el cirujano domine. Los dejo con el doctor Salas. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan ahora. Así como dijo, esta tarde les estoy trayendo un par de casos de algunas situaciones especiales que tuvimos en el quirófano en las últimas semanas sobre lo que es cirugía de faco. El primer caso es un caso de una áptica que se queda capturada en el momento de la inyección. Este es un paciente masculino de 72 años que acude a la consulta por cataratas en el ojo derecho. Como antecedentes médicos, él niega los antecedentes médicos y como antecedentes quirúrgicos, él ya fue operado antes de catarata en el ojo izquierdo. En lo que es refracción y tonometría, la agudeza visual sin corrección en el ojo derecho es de 20/100 y en el ojo izquierdo es de 20/200. Con corrección, el ojo derecho queda igual y el ojo izquierdo también queda igual con una medida de más 450 menos 6 por 85 grados y una presión ocular de 15 y 12 respectivamente. Respecto a lo que fue el examen, en el examen externo tenemos que párpados y anexios había todo normal. En lo que era segmento anterior, en el cristalino, se encontró una catarata de grado 3, según lo que es clasificación LOX, y en el segmento posterior, un vítreo claro con una retina aplicada. Por lo cual, se planteó como plan un faco más un lente intraocular en el ojo derecho. Con la fórmula del Lion Master se iba a usar un lente Tecnis One con un poder de 20 dioptrías. Esta es la cirugía. Yo voy a proceder con la descripción. Vemos un caso convencional con la herida escalonada, usando un cuchillete de diamante, de faceta pentagonal, 2 vías de acceso. Estoy operando desde el lado temporal. Uso las MST como tratas para hacer la cápsula Rexis. Este instrumento es sumamente preciso y fácil de utilizar a través de una incisión calibre 20. La hidrodisección, vemos como siempre lo hago en el mismo lugar y logro esa ola de hidrodisección entre el núcleo y la cápsula, teniendo presente que todavía tenemos el epinúcleo con el cual frecuentemente podemos hacer una segunda ola. Probamos siempre el faco fuera para que las burbujas de aire antes de iniciarlo no entren a cámara anterior y se hacen incisiones verticales. Fíjense que la amplío deliberadamente porque es una catarata dura y quiero que me quepa la manga del faco emulsificador. La punta luego se cambia la posición de cuadrante o la de faco shock para retirar los 4 cuadrantes que han sido segmentados, la famosa técnica de dividir y conquistar. En estos casos duros, cada 5 de CDE en mi centurión me detengo, retiro los instrumentos y coloco el viscoelástico combinado que es cohesivo y dispersivo. Me acostumbré
al Viscoat, ya que es el que mejor protege el endotelio. Y de esta manera, a pesar de lo duras que sean estas cataratas, pues podemos proteger el endotelio y tener córneas muy claras al día después. Cuando digo claras, con agudezas visuales de 20/25 y 20/20. Aquí me tomo mi tiempo. Fíjense que la clave está en mover muy poco la mano derecha y manipular el núcleo con el segundo instrumento, que es un chopper Romo, ya sea de Nagahara o de Seibel, para crear estos cuadrantes. Como pueden ver, queda el último cuadrante, ojo con lo que llaman el surge, que es la pérdida de la cámara anterior. Y aquí procedemos entonces a eliminar el epinúcleo, que como les dije, es como si tuviéramos una cebolla. Hemos quitado el núcleo de la cebolla, la segunda capa de la cebolla y finalmente la corteza, que vemos aquí como desaparece. Tenemos una rexis hermosa, redonda, centrada. Introducimos este lente que, como sabemos, se introduce con mucha facilidad, pero ojo, de repente el áptico que está subincisional se retira y no hay manera de que el áptico nasal se desprenda de la óptica. Fíjense que uso irrigación, lo manipulo, lo empujo, lo atrapo entre las dos cánulas de burato y esto sigue sembrado en la óptica. Y he tenido casos que al día siguiente se lo dejas, así mismo lo encuentras. Entonces he aprendido en estos casos que es importante perseverar y vimos cómo lo separamos utilizando las dos cánulas de burato hasta que fue posible removerlo. A veces se unen las dos ápticas, que por cierto es con H que se deletrea, y logramos felizmente centrar esta lente. Hágale. Bueno, y como segundo caso también que se presentó fue un caso de una debilidad sonular de una paciente de 98 años ya ella, que tenía catarata en ambos ojos. Aparte, ella venía para un seguimiento de un ángulo estrecho previamente diagnosticado con presencia ya de un escotoma central. Dentro de sus antecedentes médicos, tenemos que la paciente es portadora tiene presión arterial elevada y diabetes mellitus tipo 2 más de 25 años. Y es también portadora de un marcapasos. A lo que es la refracción y la tonometría, a la agudeza visual sin corrección, en el ojo derecho corrige 20/100 y en el ojo izquierdo cuenta dedos a un pie. Y a lo que es agudeza visual con corrección, el ojo derecho corrige a 20/50 y el ojo izquierdo es un cuenta dedos a 7 pies. Sobre la tonometría está en valores normales de 12 y 16 y tiene como ojo dominante el ojo derecho. Al examen físico, en el examen externo se observan párpados y anexos normales, un segmento anterior con un cristalino con cataratas grado 3 y 2 respectivamente para el ojo derecho y el ojo izquierdo, y lo que es segmento posterior, un vidrio claro y una retina aplicada. Entonces, para esta paciente se determinó como plan un FACO más implantación de lente intraocular en ambos ojos, teniendo como consideración primero el ojo izquierdo. Para lo cual, con la técnica universal de Barrett 2, se determinó que el lente que se iba a usar era un Technis One con un poder de 20 dioptrías. A continuación, les vamos a presentar el caso. Doctor. Vemos que se seleccionó primero el ojo izquierdo, que era el que tenía mejor agudeza visual, y era el ojo no dominante. La mujer prefiere hacer el no dominante y generalmente dejo este ojo un poco miópico. Vemos la aplicación de, primero, el anestésico tópico intracamerular, que es lidocaína sin preservante, luego el viscoelástico cohesivo dispersivo, Viscoat, como mencioné, y la cápsula Rexis realizada con el MST, que como ven, el instrumento está calibrado y trato de que sea una Rexis de entre 5 y 6 milímetros. En la aplicación de nuevo de la hidrodisección, queremos esa ola de hidrodisección que separa el núcleo de la cápsula posterior
eleva un poco el núcleo en el hacerlo, deprimimos este pistón y luego hacemos rotaciones primero en contra y luego con el reloj para asegurarnos de que hemos logrado liberar el núcleo de su lecho. De nuevo es una catarata no un poco dura, durísima. Vemos como he ampliado el surco para que quepa la manga del fasco emulsificador, que tiene 1 milímetro aproximadamente de metal saliendo de la manga, y separamos la parte central y luego procedemos a la eliminación o después de la división de los otros cuadrantes. En este caso lo dividimos en 3, 2 cuadrantes y luego un hemisferio, y usamos la técnica de fasco shock para el hemisferio. Vemos que al final nos estamos protegiendo del surge, pero afortunadamente tenemos una rexis extraordinariamente redonda, muy centrada y en muy buenas condiciones. La poca corteza que es permanente, aquí la eliminamos con las cánulas de burato, y podemos hacer esto manteniendo un domo o una hipérbole de la córnea excelente sin dobleces o estrías. Se coloca la lente y la lente de nuevo entra dentro del saco capsular, y aquí vemos esta áptica como se abre perfectamente y cae dentro del saco sin ninguna dificultad. Es para mí importantísimo la colocación de estas ápticas, y honestamente prefiero o vertical o horizontal. Las horizontales tienen menos disfotopsias negativas, y aquí vemos como elimino el viscoelástico de la cámara anterior. Suturamos la herida en este caso, mayormente porque hemos detectado que quizás hay una incompetencia o fuga o Seidel positivo. Sellamos con hidratación de la paracentesis o queratocentesis y hemos terminado el caso. Un caso de un núcleo duro que logramos exitosamente eliminar con la técnica de dividir y conquistar. Bueno, y esta paciente al día 7 de marzo ha presentado una evolución positiva, mejorando su visión de cuenta dedos a 1 pie sin corrección a 20/100 con corrección, y es a la espera de su segundo ojo. Vemos casualmente que el edema en este seguimiento postoperatorio es cuantioso y tiene que ver con la dureza de este cristalino. Generalmente nuestros tiempos de CDE oscilan entre 8 y 10 de CDE. Una catarata blanda sería 5, una muy dura puede llegar a 20. Pero mientras más largo es el CDE, mientras más dura es la catarata, mientras más líquido y ultrasonido usamos, mayor es el edema, y en estos casos agregamos casi siempre hipertónicos y antiinflamatorios más potentes, como es el caso del Istan, que es una marca de Duresol que permite un efecto antiinflamatorio muy superior. Estos casos, que generalmente fácilmente se dejan operar a la semana, siempre dicen, bueno, vamos a esperar que me aclare la visión, y no es la forma ideal. Y generalmente ocurre porque también hay cierta debilidad del endotelio. Así que ojo con cataratas duras y distrofia de Fuchs, es que son los más propensos a tener el edema corneal. Bueno, y esos son los casos que tuvimos conmigo, doctor. Lo dejo para que usted continúe. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir ahora, que quiero mostrar algo. Valentina, vas a parar la grabación un segundo. Quería compartir esta grabación algo antigua de un caso de pupila pequeña que me tocó casualmente ayer en 2 casos. Y lo que quiero es mostrarles la técnica para hacer una rexis que se esconde el borde de la rexis debajo de la línea pupilar. Ven que aunque la pupila en este caso apenas tiene 4 milímetros de diámetro, haciendo este truco logramos ampliar la rexis. Y fíjense cómo uso mi segundo instrumento en aquellos casos para proteger el iris de la fuerza de ultrasonido del fasco emulsificador.
y a pesar de que la pupila apenas dilataba a 3,5 milímetros, logro hacer con la técnica de dividir y conquistar la remoción de este cristalino. Recuerden separar cada 5 de CDE para proteger el endotelio y vean cuidadosamente la técnica para realizar, y lo voy a repetir de nuevo, realizar la rexis escondiéndose debajo de la pupila. No he marcado, simplemente tengo una pupila y sé que debe haber una rexis un poco más ancha que la pupila, y esto me permite realizar unas cápsulas rexis de aproximadamente 5 milímetros, pero con una pupila más pequeña. Reitero el uso del segundo instrumento para proteger el iris y manténgase en la zona de seguridad central para así evitar aspirar y tocar el iris, que por cierto, si lo tocamos sabemos que entonces vamos a causar lo que llamamos el hiki o la quemadura con la punta del faco del iris. Pueden ver también en este caso de que hay una iridotomía previa, que es propiamente por lo estrecho que era este ángulo de la cámara anterior. De nuevo, en pupilas pequeñas, la técnica de irrigación y aspiración requiere de atención y protección de la pupila, porque la podemos tocar. Y saben que cada vez que toca la pupila con cánulas o faco, va a tener más miosis. Y este caso además tiene no solamente corteza, sino epinúcleo, de manera que es casi 3 cataratas en una. Una que era el núcleo, otra que era el epinúcleo, y finalmente la corteza para lograr hacer ello. Y para colmo, es una corteza pegajosa. Y fíjense cómo ha ido disminuyendo el diámetro de la pupila, y ya tenemos que pensar, si no logramos dilatarla, en usar adrenalina, donde tenemos y usamos adrenalina intracardíaca, 1 al 10.000 de concentración, 0.1 mililitro en cámara anterior, y si tenemos neosinaprina, algo mejor. Pero también podemos usar las cánulas de burato como una segunda mano, es un retractor del iris temporal sin tener que llegar al extremo de aplicar el anillo de Maljughini. O sea que con poco trauma, sin tener que usar retractores o anillos de Maljughini, logramos hacer esto. En la inserción de la lente, queremos que caiga dentro del saco lo más posible para no tener que molestar aún más la pupila, y lo logramos elevando la cola del inyector de manera que la exposición del segundo áptico quede dentro del saco capsular, detrás de la pupila, y tenemos que verificar que tenemos este lente dentro del saco antes de salir del quirófano. Es un caso que exemplifica muchos de los detalles que tenemos que tener cuando tenemos pupilas pequeñas. Pues me despido de ustedes en este episodio de ICAPS Franja Ocular. Hemos visto los fundamentos de la refracción subjetiva presentados magistralmente por la doctora Mónica, y sabemos que ha sido de su agrado. Y luego hemos compartido 3 episodios comunes y corrientes dentro de la cirugía de catarata, cada uno con un mensaje, ya sea por el áptico atrapado, por la dureza de la catarata o por la pupila pequeña. Decimos que nunca hay 2 cataratas iguales, y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a esta situación, no pensando que con una sola técnica lo vamos a resolver todo. Para esto está ICAPS Franja Ocular, y yo me despido de ustedes, Juan Valle, desde Santo Domingo, y los invito la semana próxima a otro episodio de nuestro programa. Muchas gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.